Esto lo he tratado de hacer lo más didáctico posible para que ustedes puedan entender todo lo referente a los virus, ¿ya? Obviamente en cada capítulo que vayamos viendo después, vamos a tocar las enfermedades que producen, ¿ya? Pero ahora solamente la parte básica de los virus, cómo están constituidos, cuál es su metabolismo, cuál es su estructura, ¿sí? Tiene estructuras especiales, ¿no? ¿Cómo es la historia de la virología? ¿Cuándo empezó, cuándo se describieron las primeras vacunas virales? ¿Entre qué años? A ver, recuerden en la historia que hemos visto de la microbiología. ¿Quién fue el primero que dio indicios de vacunas virales? Yo tengo idea, los egipcios supuestamente. No, este es donde se descubrió las vacunas virales. ¿Pasteur? ¿Quién? ¿Jenner? Jenner, muy bien. Y después de Jenner, no, hay uno después de Jenner, que le dio el nombre a algunas vacunas gracias a que era el discípulo, ¿no? O sea, Jenner era el maestro. ¿Quién? A ver. ¿Pasteur? Pasteur es la pasteurización, toda la bacterias. ¿Quién? A ver. Podemos dejar de perder el tiempo y van recordando. Entonces ahí cuando ya se empezaron a tener conceptos de los virus, se desarrolló las vacunas virales. Posteriormente aparecieron los bacteriófagos. Ya sabemos que son bacteriófagos. ¿Sí? ¿Qué son? A ver, ahí atrás, ¿qué es un bacteriófago? ¿En dónde hemos visto el bacteriófago? A ver, ¿en qué situación la hemos estudiado? Los hemos estudiado. Exacto, material genético. ¿Cómo se llama esa transmisión por el bacteriófago? Te ayudo. Conjugación, transducción o transformación. ¿Cuál de ellos? Transducción, muy bien. Pues ahí ya se conocían los bacteriófagos, ¿no? En estos años que producían o que están involucrados en la transferencia de material genético. Luego los cultivos celulares se ayudaron, luego la visualización de los virus y actualmente la biología molecular los caracteriza bien. ¿Okay? ¿Quién es este? Ramsés. ¿Cómo se cree que murió Ramsés? ¿A causa de qué enfermedad? ¿Ah? Viruela, ¿no? Se infectó a los cuántos años. ¿Quién sabe la historia? 15 años, ¿no? No vivió mucho, pobrecito. 15, 14, 15, ¿no? Bien joven, un niño todavía preadolescente, ¿no? Se infectó y al cabo del tiempo falleció. Entonces, en los últimos 1000 años, la viruela y el sarampión fueron emergentes. ¿Qué quiere decir que sea emergente? Que produzca enfermedad y que no se pueda controlar. ¿Okay? No se conocía nada y estos causaban enfermedad y producían el deceso de los hospederos, de los individuos. Entre el 1918 y 19 apareció el virus de la influenza en España. Ese virus ya que había mutado, que era más patogénico y que causó grandes decesos también en España. El virus de la polio también, en la misma época, ¿no? ¿Qué es el virus de la polio? ¿Qué causa? Eso por cultura general. ¿Qué causa? Si es polio, ¿qué causa? Poliomielitis. ¿Y cómo es la manifestación clínica de la poliomielitis? ¿A dónde afecta? ¿A qué órganos? Se alteran los huesos, pero principalmente ¿dónde afecta el virus? No se va a presentar el hueso. Hay deformación de los huesos porque afecta al neonato, al recién nacido, o incluso cuando está como feto. ¿A qué órganos afecta? Principalmente sistema nervioso central, ¿ya? Ahí causa las deformaciones posteriores, ¿no? Últimos 25 años, obviamente el VIH, hantavirus, ébola, el H1N1, ¿no? ¿Ya? Y aquí hay un esquemita. ¿Qué virus será este? ¿Será desnudo? ¿Será envuelto? ¿Cuál es el virus? El que está en azulito, el que es más grande, ¿cuál es?
pequeño. ¿Qué tipo de virus será? ¿Envuelto? Muy bien, por membrana celular. Estamos Envuelto viendo por membrana virus y te celular ocurre de decir quién? hongo. De una bacteria puede ser, ¿no? Muy bien. A ver, este es el virus, ¿no? Parece un robot. Porque su compañero decía que este de aquí es una fotografía electrónica. ¿Ya? Este de aquí básicamente es el virus envuelto. ¿Ya? ¿Por qué envuelto? Porque tiene membrana a su alrededor. ¿Y de dónde proviene esa membrana? De los hospedero. La bacteria, puede ser una célula de mamífero. ¿Ya? Entonces dentro de esa membrana que recubre se encuentra propiamente la estructura del virus, conocida como esta de aquí, que es un icosaedro. ¿Cuántos lados tiene? 6. ¿Cuántos lados tiene? 6. Generalmente la mayoría de virus tiene esa apariencia, ¿ya? Icosaedro. ¿Cómo se llama? Cápside, capsómero. Cápside, ¿no es cierto? Y dentro, ¿qué se encuentra? El ácido nucleico, en este caso el RNA. En el bacteriófago, similar, pero este no tiene la envoltura, solamente tiene la capa de los capsómeros que constituyen la cápside, el material genético, y se caracteriza por esta cola, ¿no? Y estas fibras, ¿ya? Que le permiten adherirse a las bacterias, ¿no? ¿Verdad? Los virus son aquellas entidades que tienen material genético que puede aprovecharlo en un organismo vivo, como las bacterias, como cualquier otra célula, para poder sintetizar sus proteínas. ¿Por qué? Porque la cápside son proteínas, ¿ya? Sintetizan sus proteínas, todo su material necesario, puede sintetizar la cola, las fibras, y luego utilizan la maquinaria del hospedero para poderlas armar. ¿Okay? Vamos a ver. Entonces, los componentes son el genoma, con proteínas estructurales, capsómero, cápside. ¿Y qué es la nucleocápside? ¿Qué es la nucleocápside? ¿Qué dice? Aquí. ¿Cuál es la nucleocápside? Aquí, ¿cuál es la nucleocápside? No. Vamos a volver. Ya. Sabemos el genoma que puede ser ADN y RNA. Tenemos el capsómero, ya, que son las proteínas que envuelven a ese ácido nucleico y conforman la cápside. El global es cápside, ¿ya? Y el capsómero es cada una de las unidades. Y la nucleocápside es la suma del ácido nucleico más la cápside, ¿ya? Y ese es un virus desnudo. Y cuando tiene ya las proteínas de membrana celular, es una nucleocápside de virus envuelto, ¿ya? Esencia del virus desnudo, cada uno de estos puntitos es la cápside, ¿ya? Es decir, cada uno de estos es el capsómero que va a formar la cápside, ¿ya? Dentro está el ácido nucleico, por ejemplo, del poli o del papiloma virus, ¿ya? Es como una pelotita. Sí, se le grafica así, de esta forma. En el envuelto, ¿no? Se caracteriza por las proteínas estructurales externas. Por ejemplo, el VIH. Alguna de estas proteínas le va a permitir una mayor virulencia al VIH. ¿Okay? ¿Y estas proteínas de dónde vienen? De la membrana celular, ¿no? ¿Qué células infecta el VIH? ¿Qué células infecta el VIH? ¿Linfocitos? ¿Qué linfocitos? ¿Sí? ¿Ah? ¿Qué linfocitos? CD4. Estas proteínas que las recubren vienen de esos linfocitos CD4, ¿ya? Obviamente el virus las modifica gracias a su material genético y lo que le permite es ser más patogénico al VIH, poderse liberar de la respuesta inmune. ¿Okay? Lo mismo aquí, ¿ya? Icosaédrico no envuelto, icosaédrico envuelto. El icoidal, vamos a ver que además del icosaédrico existe una forma helicoidal, ¿ya? Que también puede ser desnudo o no envuelto y envuelto también. ¿Okay? Estas son las formas de la cápside. Icosaédrica, que ya les había mencionado al inicio,
¿ya? Cosa édrica, el bacteriófago, que es complejo, y el helicoidal. Todos esos son formas de la cápsula. Y en el material genético también existen ciertas diferencias. El ADN en los virus puede ser de cadena simple o puede ser de cadena doble, ¿ya? Ahí no hay problema, es ADN. A ver, tú que estás con el celular, si el ADN ingresa a una bacteria de un virus, ¿qué pasa con ese ADN? ¿Qué pasa si entra un ADN de cadena doble? A ver, razonemos, a ver. Si entra ADN de cadena doble, imagínense que a un macrófago, ¿qué pasa con ese ADN? Ya está de cadena doble. ¿Qué sucede? Se duplica, necesitará duplicarse. El virus parece que es inteligente, ¿eh? O sea, es inteligente entre aspas, ¿ya? ¿Necesitará duplicarse? ¿O cuando entra cadena simple será necesario eso? ¿El ADN cómo es estructuralmente? Cadena simple, cadena doble. Doble hélice, ¿no es cierto? Y ya el virus tiene cadena doble. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a integrarse al genoma de su célula hospedera. Directamente, se integra en el genoma. Y utiliza la maquinaria del genoma de esa célula hospedera para poder transcribirse, transducirse y sintetizar las proteínas que necesita ese virus. ¿Okay? En este caso, si entra cadena simple, si invade una cadena simple, obviamente necesita replicarse. Ahí no hay problema. El problema viene cuando los virus son de tipo RNA o ARN. ¿Qué pasa? A ver si ingresa una de, obviamente, de cadena lineal, ¿ya? Porque acá la cadena doble es por la síntesis del RNA, ¿ya? Siempre ingresa cadenas lineales que rápidamente se pueden sintetizar, pues, rápidamente se pueden duplicar, ¿ya? Sería de cadena doble. ¿Se entiende? El virus RNA ingresa como cadena simple y algunos rápidamente forman su cadena doble, ¿ya? Y hasta ahí no hay problema. ¿Qué pasa si entra cadena simple y es positivo? ¿'Qué dice acá? Aquí me dice, ¿qué es esto? RNA mensajero. ¿En qué sentido va? 5', 3'. Cuando va en ese sentido es positivo. Y si es RNA mensajero, ¿necesitará transcribirse? ¿Necesitará volver a ADN? ¿Necesitará que exista ADN? Esa es la gran facilidad que tiene el VIH, por ejemplo. Es un retrovirus, RNA, de sentido positivo, ¿ya? Que ya es un RNA mensajero. Entonces rápidamente utiliza la maquinaria nuevamente de síntesis del hospedero. ¿Cuál sería la maquinaria de síntesis de proteínas, por ejemplo? El RNA mensajero, ¿con quién se fusiona? ¿Con qué estructura se fusiona? Para la síntesis de proteínas. Ya, pero para que se junten ambas, ¿en qué estructura tiene que estar? En el ribosoma. Entonces rápidamente este RNA mensajero se fusiona con el ribosoma, ¿ya? Y con el RNA de transferencia sintetiza sus proteínas. ¿Okay? Lo contrario ocurre con el de sentido negativo. Ya razonemos, ¿qué pasaría con el sentido negativo? ¿Qué pasaría si el RNA de ese virus es de sentido negativo? ¿Se podrá transcribir? ¿Se podrá traducir? ¿No? Sí. ¿Qué necesitaría hacer ese virus para poderse transcribir y traducir? Cuando ingresa en este sentido el RNA de este virus, tendría que volver a ser ADN. Tendría que regresar a ser ADN y ese ADN tendría que duplicarse y ese ADN duplicado tendría que integrarse al genoma para después recién transcribirse y traducirse. Es más complejo, ¿ya? Por eso es el problema aquí en el RNA. Este de cadena negativa tiene que volver a ADN. ¿Y los virus tienen esa capacidad o no? Tienen una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? ¿Quién me dice?
20 puntos. ¿Ah? Retrotranscriptasa. Muy bien, ¿ves? ¿Sirve que les dé las clases antes o no? Retrotranscriptasa. Retro. Va de retro, ¿ya? Entonces, si es RNA, vuelve a DNA. Y, eso es lo que, esto es lo que les estoy contando, es la metodología que se usa en ingeniería genética, ¿ya? Para poder hacer el clonamiento, ¿no? De algunas proteínas de interés. Proteínas virales, ¿no? Estructurales principalmente, algunas que son antígenos que van a interactuar, ¿no? Con las células de la respuesta inmune, son inmunogénicos la mayoría, y la mayoría aumentan la capacidad patogénica, ¿ya? Todos estos son proteínas estructurales, algunas inmunogénicas, antigénicas, que aumentan la patogenicidad del virus, ¿ok? Nuevamente la simetría viral, ¿no? Que ya les he explicado antes. Por ejemplo aquí, la helicoidal, este de aquí, el bacteriófago, ¿no? Que también es helicoidal, y hay otra familia Paramyxoviridae, que también es helicoidal. Y en esta familia están aquellos virus de las plantas, por ejemplo. El virus del tabaco, por ejemplo, ¿ya? Aquí. Los más patogénicos son estos envueltos, ¿ya? Y cosaéticos, ¿ya? El VIH. Y los bacteriófagos que infectan bacterias. ¿Y cuál es la importancia de esos bacteriófagos? ¿Qué transmiten? Transposones, cassette genéticos, ¿qué le dan? Resistencia. Por eso es importante los bacteriófagos, ¿ya? Sensibilidad. Son bastante sensibles al éter, al cloroformo, ¿no? Al formaldehído, hipoclorito, ¿ya? Son sensibles, se destruyen, ¿no? Las proteínas del virus se destruyen. Eso es importante cuando trabajamos con virus, utilizar algunos de estos componentes para limpiar la sal, ¿no? Taxonomía, por ejemplo, del virus del sarampión, ¿ya? El orden, la familia, su familia, el género. En virología, los que estudian virología, hallan muy confuso la clasificación en orden, en familias, y solamente se enfocan a estudiar la especie, y si es tipo ADN, si es tipo RNA, si es envuelto, si es no envuelto, ¿okay? Eso es mucho más didáctico, mucho más fácil, y se clasifica de mejor manera en cuanto a su patogenicidad, ¿okay? Así, por ejemplo, ¿no? Virus DNA, doble cadena, cadena simple y complejo, ¿no? Algunos ejemplos. Cuando es de doble cadena y envuelto, por ejemplo, están los herpes virídeos, los que producen las herpes tipo 1, tipo 2, ¿no? Por ejemplo, el de doble cadena, no envuelto y circular, el papovirídeo, que produce las paperas, ¿ya? O el papilomavirus también, que produce el papiloma. ¿Dónde produce el papiloma? ¿A quién les da el papiloma? A las mujeres, ¿cierto? ¿Dónde les da? ¿Qué orden? ¿Ah? En el cerebro, en cuello uterino, ¿cierto? Hay tipos de herpes, perdón, tipos de papilomavirus. Los más perjudiciales son el 16 y el 18. Hay muchos caracterizados, pero el 16 y el 18 son los más patogénicos. En el complejo, por ejemplo, tenemos el cosvirillo, ¿no? Puede ser de planta. Aquí tenemos la representación en microfotografías electrónicas. Hay algunos ejemplos, lo que les mencionaba: herpes virideo, doble cadena, Epstein-Barr, asociada con mononucleosis, que se transmite de boca a boca, por el beso, por contacto, ¿no es cierto? Herpes tipo 1, tipo 2, esto que da también en la boca, el tipo 2 que da en las... El herpes tipo 2 es sexual, pero también puede ser sistémico, ¿ya? El citomegalovirus, ¿ya? Que es sistémico, y el tipo herpes virus de la varicela, que también produce infección, y el de la varicela zoster. Y este de la varicela zoster, que está asociado con adultos generalmente, ¿ya? Otro ejemplo, a ver, hepatnaviride, con el virus de la hepatitis B. Esto es de transmisión tipo alimento, sexual, ¿cierto? ¿Y cuál es el de contagio por alimentos? Tipo A. Muy bien. En el RNA tenemos cadena simple positiva y cadena simple negativa.
¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, el retroviride, ¿no? Cuando es envuelto y de cadena simple. ¿Cuál era ese virus? El retroviride, que era envuelto de cadena simple positiva. ¿Cuál era ese? El VIH, ¿no? El principal. Hay el virus linfotrófico humano, ¿no? Que también está en ese virus, ¿no? Y estas son las representaciones, ¿no? Y microfotografías electrónicas. Hay un cuadrito para que ustedes vean las diferencias, ¿no? Entre las familias, ¿no? Por ejemplo, aquí está el poliovirus, ¿no? Que pertenece a las picornavirus. El virus de la rabia, ¿ya? Que pertenece a los rhabdoviridis, ¿ya? Y aquí el VIH. Después, cuando veamos infecciones sistémicas, vamos a ver el VIH. Y por ejemplo, ¿no? La GP120 y la GP41. Estas glicoproteínas son importantes, ¿ya? Para el virus. ¿Qué le va a permitir? ¿Ya? Son antigénicas, se les detecta fácilmente por ELISA gracias a estas proteínas, pero lo principal es que el VIH utiliza estas proteínas para poder adherirse a las células, a los linfocitos, ¿ya? Por una CCXR4, que es una proteína de membrana de unión al GP41 y GP120. Y a ver, ¿quién sabe de pacientes, cuántos pacientes ya se han curado con el VIH? Que estaban infectados con VIH y se han curado. ¿Cuántos son? ¿4 o 3? 0. ¿Ah? ¿0? 3, ¿no? ¿Cuál fue el último? ¿De qué lugar? ¿Ah? ¿Quién sabe? El último paciente que hace un mes fue diagnosticado, no, en Estados Unidos fue el primero. Europa, pero ¿de qué lugar? Holanda. Estás adivinando. De Londres. Paciente de Londres. ¿Y por qué les digo que es importante? Porque la proteína que sirve de anclaje, de unión a GP41 y GP120, en ese paciente no se encuentra. Le han colocado células madre con una terapia génica, les han hecho un remodelamiento de sus genes, en el cual sus células no tienen el CCXR4. No tienen. Entonces, al no tener CCXR4, el virus no se puede anclar y por lo tanto no infecta. ¿Okay? Y eso se descubrió por casualidad, porque el primer paciente tenía cáncer. Y al tener cáncer, hicieron una terapia con células madre, ¿no? Para poder reconstituir, porque tenía una leucemia, para poder reconstituir sus células. Y vieron, fue que casualidad que esas células madre estaban genéticamente modificadas para ese receptor. Y a partir de ahí se está haciendo estas investigaciones que pueden seguramente en un futuro ya dar la cura definitiva, ¿no? El VIH. ¿Ya? Patología viral. Virus zoopatógenos. ¿Ya? Zoopatógenos, de los animales, ¿cierto? Dentro de esto tenemos a los dermotropos. ¿Quiénes están? Viruela, sarampión, rubiola, varicela, herpes zóster. Es decir, que van a causar infecciones en la dermis, ¿cierto? En las mucosas, en la piel. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿quién me dice qué es esto de aquí? ¿Por qué se diferencia de esto de aquí? Son infecciones cutáneas, ¿cierto? Producidas por virus. ¿Qué infección es esta? ¿Producida por quién? ¿Y esta por quién? A ver, este es fácil, ¿ah? Virus de herpes, ¿no es cierto? Herpes virus. Y este no es igual, ¿no es cierto? Aquí hay escoriaciones. ¿No? Y aquí no. Aquí todo es subcutáneo, enronchamiento, edema. Pero acá no, aquí hay escoriación. ¿Qué es? La manifestación clínica es distinta, la edad es distinta, aunque el comportamiento también seguramente es diferente. Acá es obviamente un adulto y acá es un niño. ¿Qué es esto? Rubiola, ¿ya? El virus de la rubiola. Aquí abajo, diferencias. Este es un bebé, este es un adulto. ¿Qué le ha dado al bebé? ¿Ah? Sarampión, viruela, varicela, viruela. Igual hay escoriaciones, son pequeños nódulos circunscritos
¿ya? Alrededor de inflamaciones en todo el cuerpo, ¿no? Pero aquí solo está localizado. No hay escoriaciones al igual que acá, pero sí hay pústulas. Hay pústulas, hay pus, ¿ya? Pero no hay escoriación. ¿De qué se trata? Están durmiendo ahí. Vamos a preguntar ahora. ¿Qué te pide? ¿Alguna vez has tenido infección viral? ¿Verdad? Todos hemos tenido, ¿no es cierto? De niños. Si no tienes, estás en problemas, no tienes inmunidad. De adulto es peor. Si de niño nos da esto, la inmunidad persiste en el adulto. Por ejemplo, si esta fuera varicela, ¿ya? Este niño de adulto no va a tener la misma severidad si se le presenta una varicela zoster. Este es varicela zoster. Y obviamente este adulto no tuvo una varicela en su infancia. Y la varicela zoster es más patogénica, es más fuerte la infección. ¿Ya? La reacción inmunitaria es más fuerte cuando es adulto. ¿Ya? Los neumotropos. ¿Qué significa neumotropo? ¿Qué significa neumotropo? ¿A dónde afecta? ¿A dónde afecta? Pulmones. ¿Quién está? Gripe, el virus de la gripe, la neumonía, el resfriado común. Es importante saber la diferencia entre gripe y resfriado común. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos? Periodo de incubación. ¿Qué más? ¿Las manifestaciones clínicas serán las mismas? ¿En cuál de ellas produce dolor y en cuál de ellas no produce dolor? ¿La gripe produce dolor o no? ¿El resfriado produce dolor? Malestar general. Pero hay uno que es malestar general sin dolor y hay otro que es malestar general con dolor. ¿Ya? Generalmente el resfriado común es, como lo dice, sí, las alteraciones clínicas notorias. Puede pasar desapercibido incluso. En la gripe sí, ¿no? Cefalea, fiebre, dolor, ¿no? ¿Quién no ha tenido el H1N1? Espero que todos hayamos tenido, ¿no? Porque si no, si vuelve, los que no han tenido, la reacción va a ser más fuerte, ¿no? Si todos lo hemos tenido, ya tenemos la inmunidad para poderlo controlar. Yo me acuerdo que primero se enfermó primero mi hijo, que estuvo 5 días ahí en la cama. Luego se enfermó mi esposa, que estuvo 10 días en la cama. Y con mala suerte yo me enfermé después. Estuve 15 días en cama. Y con todo el cuadro, mi hijo solo tenía la gripe, el dolor y todo, pero mi esposa ya tenía dolor estomacal, pero a mí ya me dio la diarrea. Pero usted es más frágil que su esposa. Bueno. Imagina mi suerte. Y para mi mala suerte, yo nunca tuve de niño varicela. Y me dio la varicela de adulto, pero no la zoster, me dio la común. Yo a los meses de nacida, mi mamá se alteró. Imagínense, y era el 20 de julio, me acuerdo, porque tenía examen. Nunca me había sido papera. Y en agosto empezaban las clases de primaria. He venido todo enronchado con mis costras a dar clases. Sí, fue peor, fue muy fuerte. Cuando eres adulto y no tienes esta protección cuando eras niño, ya es demasiado. O sea, son enfermedades transitorias que se puede decir normal que tienen en la infancia. Enfermedades transitorias, ¿no? Ajá, son transitorias. Ahora son transitorias, ¿no? Antes causaban mucha. A ver, En los otros tipos, por ejemplo, los neurotropos, tenemos al virus de la poliomielitis, de la rabia y de la encefalitis. ¿Cuál es poliomielitis? Esto, ¿no? La deformación de los huesos, ¿no? De estos niños en África. ¿Y esto qué será? ¿Ah? Rabia, ¿ya? Está proceso o algo así. Tiene que controlar así, hoy en día está en etapa terminal ya. No se lo pudo controlar antes, ¿no? La rabia rápidamente produce las alteraciones clínicas y evoluciona rápidamente. Viserotropos o viserotrópicos, fiebre amarilla, hepatitis,
que produce ictericia también, ¿no? Es fácil de diagnosticar. Si ven a un paciente así con ojo rojo, le dicen que tiene hepatitis. Eso no es amarillo. ¿Puede ser hepatitis viral? ¿Será fácil diagnosticar la hepatitis viral o no? ¿Qué dicen ustedes? No sé, no. ¿Ven un paciente así todo amarillo, ojo de amarillo? Sí lo es. ¿Hepatitis viral de frente? Tiene que hacerle pruebas de todas maneras, ¿no? Prueba, ¿no es cierto? Porque hay hepatitis de todo, ¿no? Medicamentosa también. Profesor, lo que tienen no Por drogadicción son... también hay hepatitis. Por Profesor, alcoholismo también hay hepatitis. lo que tienen no son ojos amarillos. ¿Sí? Usted dijo rojos. Amarillos, amarillos. ¿Dije rojos? Ya, estoy volando, estoy viajando. Los ojos amarillos indican hepatitis, pero no siempre por acción de los virus. ¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos. La rabia, por ejemplo, las heridas, ¿no? ¿Murciélago transmite la rabia o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Caída por lobo, murciélago. Hepatitis B, sexual. VIH, sexual. Sangre, herpes, sexual. ¿Ya? Quiere dejar de hacer eso. Rubiola, poliomielitis, aire, agua. Paperas, ¿a quién le da paperas? ¿Han tenido? No, desgraciadamente yo nunca he tenido paperas. Mamá más bien buscaba alguna persona que me contagiara. A mí también me Y dio. que de adulto dice que te da, pero Replicación viral. ¿Ya? Con esto vamos a acabar. A ver, ¿quién me explica ese cuadrito ahí? invade Voy a a explicar una el que está célula. durmiendo. La que está durmiendo. No está durmiendo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién sabe explicar eso? Ya ven, ¿qué está pasando ahí? ¿Quién me explica? ¿Cómo empezamos? Primero dice ciclo lisogénico. ¿Qué significa un ciclo lisogénico? ¿Qué hace el virus? Sí, sí va a introducirse, ¿no? Pero ¿qué hace? ¿Destruye o no destruye la célula? ¿Ah? ¿La destruye o no la destruye? ¿Seguros? ¿Qué dicen allá? ¿Destruye o no destruye la célula? ¿Sí? ¿Dónde se está destruyendo aquí? Lisogénico. ¿Qué dicen ustedes? ¿Destruye o no destruye? ¿Sí? ¿Bien? ¿Todos de acuerdo? ¿Destruye la célula? ¿No? No, todavía no lo hacen. ¿Qué dice aquí? Esta palabrita les va a ayudar. ¿Qué dice? Está creando Que nuevos nació. virus, ¿no?